Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también. Mi alma al Señor. Cuando nosotros escuchamos esta expresión, ya están grabando, ¿verdad? Ok, cuando escuchamos esta expresión, enseguida nos conectamos con lo que llaman el Magnificat, ¿cierto? El Magnificat está en Lucas capítulo 1. Vamos a leerlo. Bueno, realmente sí, en el capítulo 1 desde el versículo 46, pero yo quiero que comencemos a leer desde el versículo 39. Lucas 1. Ahí hay una Biblia, mi amor, ve. Mucho más rápido. Lucas 1 del 39 al 47. Sí se escucha, Mela, Melo. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. No, Terminada la espérate un fiesta... momentico. Capítulo 1. este es 2. Perdón. Capítulo 1, del Versículo 39 al 39. 47, 46. Ok, 47. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén. Bueno, fíjense, como siempre sabemos, o siempre lo hago, miremos el contexto. El contexto está en el libro de Lucas. Lucas tiene varias características especiales. Número uno, Lucas no conoció personalmente a Jesús. Él es de los evangelistas, fue el único que no conoció directamente a Jesús. Entonces, ¿qué ocurrió? Él se dedicó a investigar. Él era médico. Entonces, como médico, lo que llaman el método científico, se dedicó a investigar cómo era que habían sucedido las cosas. Y él se trasladó a donde fueron ocurriendo los hechos y comenzó a indagar. Dicen los estudiosos que una de las fuentes, sobre todo en la primera etapa del Evangelio, según Lucas, en que él se enfocó fue en preguntarle directamente a María cómo había sido el tema del nacimiento, qué había pasado. Entonces, esta primera parte del Evangelio de Lucas, ¿de dónde tomó él la información? Se cree que de la misma María. Incluso hay un autor que dice que Lucas realmente es el Evangelio según María. El relato que María le fue haciendo a Lucas y que Lucas puso cronológicamente para que nosotros pudiéramos tener una secuencia de cómo ocurrieron los hechos en su nacimiento y su crucifixión. De hecho, nosotros siempre que alguien conoce al Señor, ¿cuál es el evangelio que le mandamos a leer? Juan, el evangelio según Juan. Y es uno de los que tiene más profundidad teológica.
Pero realmente si uno quisiera recomendarle a alguien un evangelio que está todo cronológicamente como un cuentecito, es el evangelio según Lucas. Entonces, Lucas comienza a relatar, incluso si tú ves desde el capítulo 1, donde comienza, él comienza a contarle, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas y Teófilo eran... Teófilo no era el jugador de fútbol del Junior, Teófilo era un discípulo también, que quería saber, que quería conocer, que quería saber de primera mano cómo habían ocurrido las cosas. Entonces Lucas le escribe esta carta que luego nosotros entendemos y leemos como el Evangelio según Lucas. Ahora, ¿qué había ocurrido en este momento de la narración? Bueno, comienza la historia y todo comienza primero dando el llamamiento o llamando o ¿cómo decirlo? Todo este evento de la historia de Zacarías y Elizabeth. Elizabeth es la misma Isabel. En la tradición católica dicen Santa Isabel, bueno, o sea, hacen memoria es a Elizabeth, esta que está aquí en este texto. Entonces, todo lo que es la preparación, y antes, siempre que se habla del ministerio de Jesús, se habla del ministerio de Juan, el que más adelante fue llamado el Bautista. Entonces Juan, que era primo de Jesús, nace primero, y el evento de que naciera primero es preparatorio para todo lo que ha de venir. De hecho, se dice que la iglesia es el Juan Bautista de estos tiempos, porque nosotros estamos llamados a preparar la venida del Señor, a anunciar, a predicar la venida del Señor. Entonces ocurren todos estos hechos del nacimiento de Jesús. Y aquí en el texto que estamos hablando está lo que se llama el Magnificat, que es una canción de María al recibir, al entender el gran llamamiento que Dios estaba haciendo sobre su vida. Ahora, hay unos personajes que para mí son importantes. Número uno, el Espíritu Santo. Lucas, una de las características de Lucas es que siendo médico, y usted sabe, usualmente los médicos son medio incrédulos, pero Lucas es súper sensible al Espíritu Santo. Ahí yo cuando lo estaba revisando, una cantidad de citas hablando, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Y vamos a ver ahorita más adelante algunas cosas. Cómo el Espíritu Santo, así como en Génesis 1, se menciona, ¿cierto? Sobre la creación, el Espíritu del Señor se paseaba sobre las aguas, así como todo fue creándose y poniéndose en orden. Acá el Espíritu Santo en la historia de Jesús también aparece y comienza a manifestarse. Ahora, también está Zacarías y Elizabeth, tenemos algunas cosas que aprender de ellas que voy a compartir. Juan, al que llamaban el Bautista, y el ángel Gabriel, que está ahí presente. Entonces, hablando del Espíritu Santo, la primera mención directa que Lucas hace está en el versículo 15. Dice Lucas, versículo 14, bueno, un poquito más arriba, pero el ángel, versículo 13, le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, mire esta referencia, que Juan
iba a ser lleno desde el vientre de su madre. Y saben, es interesante porque hasta este momento de la historia, el Espíritu Santo había venido eventualmente sobre personas. Por ejemplo, sobre Sansón, para que Sansón cogiera y derribara las columnas, en fin, en algunos momentos sobre los profetas venían, profetizaban, etcétera, etcétera. Pero ahora está hablando en el Nuevo Testamento de alguien por primera vez que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y esa persona llena del Espíritu Santo fue Juan. Es interesante. Ahora, ¿por qué era importante? Por todo lo que habría de enfrentar Juan. Las luchas, el rechazo, la predicación del Evangelio. Ustedes saben que en Hechos capítulo 1 dice, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice, y la manifestación esa de que recibirían el Espíritu Santo era para que pudieran ser sus testigos. En el Nuevo Testamento se hace referencia no a los testigos de Jehová, sino a los testigos de Jesús, que son los llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra testigos es la palabra martireo, que quiere decir mártires. Entonces, todo aquel que es lleno del Espíritu Santo es una persona que está preparada, ¿para qué? Para poder enfrentar las dificultades que se le enfrentan que tenemos que enfrentar todos los creyentes. Tú no eres el único que tiene dificultades. Yo no soy el único que tiene dificultades. Juan no fue el único que tuvo dificultades. Jesús no fue el único que tuvo dificultades. Todos afrontamos dificultades. Pero el Nuevo Testamento nos dice que para poder enfrentar esas dificultades, para enfrentar todo lo que tenemos que atravesar, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Viene sobre nosotros. Y es interesante porque el ministerio de Juan, el primer hombre lleno del Espíritu Santo, lleno completamente y que permanecía en la presencia del Señor, Juan, resulta que su ministerio demoró 3 meses. Y el ministerio de Juan no acaba con una historia feliz, por decirlo de alguna manera. Juan termina decapitado. Y a veces nosotros creemos que si estamos llenos del Espíritu Santo, que si estamos bien, que si estamos firmes, nada malo nos va a pasar. Y este hombre lleno del Espíritu Santo lo calumniaron y además de calumniado, lo decapitaron. Para poder soportar las dificultades, para poder entender las dificultades que están enfrente de nosotros, necesitamos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Así que interesante eso. Por eso Juan fue lleno del Espíritu Santo, para preparar el camino, para poder ese testigo fiel de quién era Jesús. Ahora, es interesante porque el Espíritu Santo también trae revelación, como dice en el versículo, a María y a todos ellos de lo que estaba pasando alrededor de ellos, ¿cierto? Dice en el versículo 35 también: cuando María no sabe qué hacer, cuando María no sabe qué va a pasar con ella. El versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que me llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mira, el Espíritu Santo no solamente le está explicando lo que iba a pasar con ella, el ángel está, el ángel está diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y sucederá todo esto. No solo eso, sino que le dijo algo que estaba pasando con Isabel, en otro lugar, Elizabeth, en otro lugar, y que ella no conocía. Ella no sabía que Elizabeth estaba embarazada. Entonces, ¿qué hizo ella? Versículo 39, en aquellos días se levantó María y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando el Espíritu Santo, cuando ella recibió toda esta inspiración, ¿qué sucede? Se levanta deprisa y se mueve para donde está Elizabeth. Ahora, es interesante porque más adelante en el versículo 41, llega María y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María y la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Nuevamente, Lucas hace referencia al Espíritu Santo. Y nuevamente viene la revelación de lo que está sucediendo. Nosotros, cuando no entendemos lo que está sucediendo alrededor de nosotros, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Necesitamos conectarnos con Él. Necesitamos que Él venga y nos hable a nosotros y nos muestre qué está pasando. Ahora, fíjese, están sucediendo diversos acontecimientos y a veces nosotros no sabemos leerlos. ¿Y qué necesitamos? Que el Espíritu Santo nos revele. Muchas veces, a veces yo les digo, muchas veces suceden cosas que yo quedo como pensando, ¿esto por qué pasó? ¿Qué Dios quiere hablarme? El Espíritu Santo está como moviéndose y a través de esa situación hay algo que quiere decirme. Hay algo que quiere mostrarme. ¿Me entiende? Y cuando yo estoy inquiriendo en el tema, el Señor coge y me habla y me explica, esto pasó por esto pasó por aquello. Entonces, por ejemplo, lo del evento de la perrita en mi casa. Yo enseguida entendí, no he diezmado, el diablo no me va a robar la plata del diezmo. Yo saqué enseguida transferí el tema del diezmo. ¿Y qué vino? Vino sanidad, vino solución. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros en diversos momentos, cuando no sabemos qué hacer, cuando necesitamos dirección en nuestra vida, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Después nos damos cuenta que a veces algunas reacciones que tuvimos fueron dirigidas por Él también. Yo estaba pensando, muchas veces hemos hecho cosas y no sabemos por qué. Y después con el tiempo nos damos cuenta que era que el mismo Espíritu Santo nos estaba dirigiendo. A veces coger por una calle, no, yo no voy a pasar por ahí, yo no sé por qué, no, yo no sé. Resulta que el Espíritu Santo está inquietándonos de que no hagamos esto, o que no compres esto, o que no hagas aquello. El mismo Espíritu Santo que habita en nosotros nos da dirección. Y cuando nosotros miramos esta escena, más que nada tenemos que entender, el Señor quiere dirigir cada cosa de nuestra vida. No lo hagamos a un lado, no dejemos de preguntarle, mira, tus asuntos son importantes para Dios. Así que involúcralo en tus negocios, en tus decisiones, en tus inversiones. Pregúntale a Dios, antes y después. Cuando te ha ido mal, pregúntale a Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Si es el Espíritu Santo el que te va a hablar, el Señor te va a explicar. Pero si es el diablo, lo único que va a traer sobre ti es culpa. Viste y carga, viste, eso te pasa por bruto, no sé qué cosa. Pero cuando es el Espíritu Santo, el Señor te enseña con esa dificultad, con esa situación, por qué pasó. Si me regalan un poquito de agua, por favor, que no me trajeron agua. Entonces necesitamos ser conscientes, como Lucas, como María, y ser apercibido de todo lo que estaba pasando. Fíjense, por ejemplo, Zacarías, pasando al punto siguiente, pero mentira, voy a hablar de María. Fíjense, María, a María el ángel le está hablando
le dice, vas a quedar embarazada. Y ella dice, Señor, ¿cómo es eso? Si yo no he conocido varón, estoy comprometida, pero no me he casado, todavía no he tenido relaciones sexuales con José. Y entonces el Señor le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque esta niña de 12 años, María, se cree que en este momento de la historia tenía entre 12 y 13 años. Esta niña sabía en lo que se estaba metiendo. Una mujer que estaba comprometida en matrimonio y que salía embarazada y que el marido, bueno, el novio, ni la había tocado, la iban a calumniar y aún la ley permitía que la apedrearan. Ella sabía lo que estaba pasando. Y por eso Mateo, cuando relata esta escena, este cuadro, dice que José, para no hacerle mal, se quiso como retirar, como quiso ver cómo la ayudaba. Pero el Señor le habló en sueños a José y le dijo, el ser que viene ahí, santo es. Y entonces entendió que había un propósito. Fíjese, de nuevo el Espíritu Santo, de nuevo Dios hablando. Cuando nosotros en nuestra naturaleza quisiéramos tomar una decisión, el Espíritu Santo viene y nos habla y nos convence, ¿cierto? Hay veces que uno quisiera decirle a la gente, mira, a veces uno como pastor quisiera agarrar cocotazos a la gente y jalarle las mechas, pero uno sabe que eso no va a suceder, que la gente no va a cambiar. Y a veces es duro eso. Uno sabe que lo único que puede cambiar a las personas es el Espíritu Santo. Juan 15 nos dice eso, que Él nos guiará a toda la verdad, nos mostrará, nos convencerá de pecado. ¿Tú quieres que una persona cambie? Deja de darle lata, órale al Señor para que esa persona cambie, para que esa persona sea transformada. La cantaleta, como dice la Escritura, como dice en Proverbios, es como una gotera, taquiti, 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 pero no cambia a las personas. Lo único que cambia el corazón de las personas es el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Y saben una cosa, han habido situaciones en mi vida que yo me he culpado, ¿saben? Pero ¿sabe por qué me he culpado? Me he culpado porque yo sé que mi oración no ha sido incisiva. Porque me ha faltado orar por esas personas. Pero lógicamente, ahora quiero decirte algo. La oración no puede ser de manipulación, porque al final la persona tiene que tomar su decisión. Voy a poner un ejemplo. Tu oración no es, Señor, yo voy a poner una locura. Vi esta mañana que vino Marcel en su carro, él tiene un Mazda 6. Señor, que el próximo domingo le suelte el carro a Vale, Señor. Señor, y que no sé qué, y que le llene el tanque, y que no sé qué cosa, y que le dé plata para que las devuelva y pueda repartir a las... No sé. O sea, esa es una oración que se vuelve manipulación. Manipulación. Y a veces nosotros queremos orar manipulando, pero el Espíritu Santo no obra así. El Espíritu Santo lo que obra es que da libertad para que la persona tome su decisión. Entonces, ahora el Espíritu Santo se ha revelado a María, pero ella toma la decisión si obedece o no. Porque ella ha podido decir, ¿qué? ¿Cómo?
No, Señor, yo me voy de aquí, yo me pierdo. Conmigo no cuentes. Mira todo lo que va a venir encima, me va a venir encima. Pero María, todo lo contrario, dice en el versículo 38, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tremendo eso, porque su decisión, la decisión de una niña de 12 o 13 años afectó toda la humanidad. Tremendo eso, la decisión de una niña de 12 o 13 años que tenía ella. José se cree que no llegaba a los 20 años, según la tradición. Entonces también hay cosas culturales ahí, pero uno dice, Dios mío, a veces nosotros menospreciamos a la juventud y las decisiones que toman. No, ella es niña, no, que él es niño. Amado, decisiones trascendentales tomarán siendo jovencitos. Así que no podemos jugar con eso y esperar a ver qué pasa, no. Mira, esta semana yo estoy apoyando un plan que se llama Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Es todo lo que tiene que ver con los menores delincuentes. Me dieron la oportunidad de ir a lo que se llama una campaña preventiva. Fuimos a un colegio, al Pablo Hoff, que es de unos primos, y yo le hablé a los últimos años. La charla se llamaba Ojo Pelado, y les comencé a mostrar cómo está aumentando la delincuencia en los jóvenes. Está creciendo en un 42% cada año, y está aumentando por varias razones. Los estudiosos dicen que los menores están delinquiendo más. Número uno, porque hay adultos que saben que a los menores la pena es menor, y que el sistema penal de niños está enfocado a corregirlo, no a castigarlo como a los adultos. Entonces por eso hay unas medidas diferentes. Pero número dos, porque los jóvenes cada día toman decisiones egoístas pensando en ellos, y algunos en su familia, sí. Con esta plata, el pelado que mató a Turbay, le prometieron 70 millones de pesos. Ese pelado, ¿cuánta locura iba a hacer con esos 70 millones de pesos? Y para nada, porque no le dieron un peso. Y los otros muchachos que estaban involucrados también les prometieron y a ninguno le dieron nada. Pero la juventud cree en cosas banales, en cosas sorprendentes, ¿cierto? Y se atreven a hacer cosas que a veces los adultos nos llenamos de temor. Pero esa decisión, siendo joven, dañó la vida de ese muchacho completamente. Y cuando lo saquen del sistema penal de protección, lo más seguro es que los van a matar. Entonces, hay decisiones. El embarazo de una jovencita va a cambiar totalmente su historia. Su historia ya no va a ser la de una niña que se va a formar, que va a estudiar en la universidad, va a salir adelante, ¿no? Ahora la historia es si estudia con el bebé encima, ¿cierto? Formándose, todas esas cosas, su historia va a cambiar. Los jóvenes, la historia, su decisión de qué van a estudiar en el futuro, cómo va a ser su futuro, la deciden siendo jóvenes. Entonces por eso, y vemos la historia de María, por eso no podemos menospreciar, ni podemos desatender, ni descuidar las decisiones que los jóvenes toman, porque pueden afectar sus vidas y la de las personas que están alrededor de ellos. Entonces, tenemos que estar atentos a este tema. Ahora, María, a pesar de todo y a pesar del cuadro, ¿qué decidió? Servir al Señor, ser obediente. Ahora, dice la Escritura que ella salió corriendo hacia donde Zacarías y Elizabeth. Eso muestra que ella fue diligente
porque a veces los jóvenes en edad y a veces también los jóvenes, los inmaduros adultos también, porque a veces nosotros tenemos 40, 50 años y nos comportamos espiritual y emotivamente como un muchachito de 12 años. Pero esta mujer o esta jovencita fue diligente. ¿Y qué hizo? Enseguida corrió a donde Elizabeth, a conocer cómo funcionaba eso de esa palabra que le habían dado. Y tal vez ella pensó en su corazón que muchas de las preguntas que tenía le iba a responder Elizabeth. Pero realmente la Biblia no lo dice. Lo que sí es cierto es que esta jovencita María, de 12, 13 años, llega donde una mujer mayor, Elizabeth. ¿Y qué ocurre? Elizabeth, durante todo ese tiempo de embarazo, la discipula, la cuida, la empodera. Y sabe una cosa, años después, María hace lo mismo con otras mujeres. María fue la mamá, entre comillas, de Juan, lo cuidó, de María Magdalena, de otras mujeres también que se acercaron a Jesús con problemas. Y María las cuidó. ¿Y por qué las cuidó? Porque ella también había sido cuidada, discipulada. Dice la Escritura que las ancianas, ¿qué tienen que hacer? Enseñar a las más jóvenes a cómo crecer en santidad y en piedad. Entonces, mis amados, esta chica llega donde alguien que la discipula, que la cuida y todas estas cosas, y a la vez ella también crece espiritualmente. A veces nosotros, y sabe, a mí me llamaba la atención porque a veces nosotros hemos podido discipular a alguien y la persona no se da cuenta. ¿Cómo es una forma de discipularla? Te la llevas para la casa a pasar un rato con esa persona. Muchas veces, a veces usted se ha llevado, en el caso de las mujeres, ven que te voy a enseñar a cocinar tal cosa. Esa es una forma de discipular. Mi prima, Charo, ella se dio cuenta que la hija o las hijas ya estaban en edad de casarse, que habían otras muchachitas de la iglesia que estaban como que en edad de casarse, y se las comenzó a llevar para la casa y les enseñó a planchar, les enseñó a coser, les enseñó a cocinar algunas cosas. Y entonces las mamás aterradas, Charo, te estás llevando mis hijas, la estás preparando para que sean empleadas del servicio. No, dice Charo, estas son habilidades que van a necesitar toda su vida. Necesitan saber cómo planchar. O también, como dice mi esposa, para decirle a alguien, eso está mal planchado. Para saber cuestionar y para saber mandar, necesitas saber cómo se hacen las cosas. Entonces, y esa es una forma en la que tú le enseñas carácter a tus hijos o a tus hijas. Agarra ahí eso, ven que te voy a enseñar, venga, no sé qué cosa. Es una forma de discipular a los hijos. Enseñarles lo que se llaman habilidades para la vida. ¿Entiendes? José, ¿cuál era la tradición en esa época? María y José los comprometieron. Bueno, ustedes dos se van a casar, las familias se pusieron de acuerdo. Y después que se ponían de acuerdo, esperaban un año hasta el momento en que ellos se casaban, se iban a vivir juntos. ¿Qué hacían en ese año? En ese año preparaban a María en todas las cosas del hogar. Y a José le enseñaban cómo iba a proveer para su casa. Ese fue el año en que seguro el papá de José le enseñó la carpintería mejor, cómo funciona aquello. Y eso fue lo que José también hizo en principio con Jesús. El tema de la carpintería o de la ebanistería. Eso era una cosa tradicional. Y fue lo que Jesús hizo
antes de sus 30 años. Trabajaba en la carpintería para sostener a su mamá y para apoyar a sus hermanos. Hasta que fue el tiempo de comenzar el tiempo del ministerio. Entonces, fíjense, en la Biblia encontramos incluso cómo tenemos que educar a nuestra familia, cómo tenemos que enseñar valores a nuestra familia y sobre todo, cómo a través de eso discipulamos a nuestras familias. No solo para la vida, sino también espiritualmente. Y eso fue lo que sucedió con María y con Elizabeth. Ahora, qué bonito que cuando María tenía donde correr, porque seguro iba a ser criticada, cuestionada, seguro por toda su familia, ella tuvo a alguien donde ir, el hogar de Zacarías y Elizabeth. Porque seguro Elizabeth y Zacarías también la gente se burlaba. Mira, estos viejitos ahora y que van a ser papá. Y la gente se burlaría de ellos. Pero resulta que ellos ambos entendían que todo esto era un plan de Dios. Habrá gente que se burlará de tu llamado. Habrá gente que no entenderá tu llamado. Pero Dios te unirá con gente que conecta. ¿Y sabes el problema? El problema es que a veces nosotros queremos conectar con el que no entiende. Oye, imagínate tú que yo quiero, no hombre, ya te lavaron el cerebro allá, no hombre, vámonos para otro lado, vamos. Tienes que conectar con gente que puede entender tu llamado y que te puede empoderar y que te puede ayudar para seguir adelante. Eso fue lo que hizo María con Elizabeth y con Zacarías. Esto no corre, ¿me ayudan acá? Nada. Ayúdame. Vale. Ya. Bueno, gloria a Dios santo. Elizabeth y Zacarías, ambos, dice en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó de suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Por qué recuerdo todo esto? ¿O por qué lo vuelvo a leer? Por varias razones. Número uno, Zacarías y Elizabeth, ambos eran gente piadosa. ¿Quién era el sacerdote? Zacarías. Pero la Biblia no dice que Zacarías era un hombre piadoso. No, dice que los dos. Mira esta mujer cómo acompañaba en el ejercicio, en el estilo de vida a su esposo. Porque a veces en el hogar, ¿qué ocurre? La espiritual es la esposa. No, ves tú, ves ahora tú por nosotros. Ven, no sé qué. O al contrario. A veces hay casos en que es al revés. La mujer quiere ir a orar y el marido, no vayas para allá. ¿Qué vas a hacer para allá? ¿Para qué tanta oración? ¿Y para qué tanta rogadera? Y cuando están apurados, hey, ponte a orar para ver si sale un empleo. Ponte a orar para ver si me sano. Bueno, ahí es cuando la mujer está ejerciendo un sacerdocio. Pero en este caso, vuelvo y digo, los dos estaban en el mismo nivel espiritual y ambos se apoyaban espiritualmente. Qué bonito eso. Porque fíjate, a pesar de que los dos estaban viviendo la dificultad, estaban juntos hasta este momento de la vida, ¿cierto? Porque amado, yo he visto al revés, que el hombre se convierte y la mujer se convierte en una piedra de tropiezo. Y después cuando el hombre se devuelve para el mundo, entonces están apurados. Pastor,
se está portando mal. Ah, y tú no eras la que le decía que iba a hacer a la iglesia. Tú no eras la que le decía que para qué perdía el tiempo en eso. Entonces, ahora te toca a ti doblar rodillas y comenzar a orar para que ese hombre vuelva a enderezarse. Pero en este caso, los dos estaban juntos y se animaban a pesar de su edad, a pesar de las dificultades que tenían. Y vivían, dice aquí, ambos eran justos y andaban irreprensibles. Los dos. Qué matrimonio tan especial. Y ese matrimonio tan especial, Dios le habla a él y le dice, mira, aún a tu edad te voy a dar un hijo. Y tu hijo, tremenda bendición que va a ser para todo el mundo. Y se llamará Juan. Y entonces este hombre mayor se quedó sin habla. Y entonces todo esto tuvo que saberlo Elizabeth. Y Dios habló a su corazón y Dios le ministró porque también ella necesitaba entender qué era lo que estaba pasando con ellos. Miren, fue la pareja que discipuló, que cuidó a María en su momento de crisis. ¿Sabes, amado? Todos pasamos por momentos de crisis. Y ojalá que encontremos una pareja como Zacarías y Elizabeth, que puede ser ese refugio para nosotros en tiempos de crisis. Ojalá que nosotros también tengamos siempre donde correr, o que nosotros seamos eso, Elizabeth y ese Zacarías, que recibe a las personas con crisis y que les ayudamos y que los sostenemos y que los animamos a seguir adelante. Yo me imagino a María preguntándole a Elizabeth, prima, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Prima, van a decir que yo soy una bandida, prima, no sé qué cosa. Y Elizabeth, una mujer piadosa, dice, no temas, vamos para adelante, vamos a estar orando, vas a seguir. Bueno, papá, Elizabeth empoderando a María para lo que le venía. Y efectivamente, gloria a Dios, Dios habló a José y ellos pudieron también unirse y sobrellevar este gran desafío que era tener un bebé. Y un bebé que José no era el papá, José era el padre adoptivo de Jesús. Entonces tremendo esta situación que ellos estaban pasando. Ahora, cuando todo esto sucede, cuando todo esto está en medio de la dificultad, ¿cómo responde María? María responde, engrandece mi alma al Señor. O sea, no es que Dios la engrandezca, ella engrandecía su alma. Ella decía, Señor, en pocas palabras ella lo que está diciendo, tú eres grande, Señor. Ella está viendo el cuadro difícil, ella está viendo el camino difícil, pero ella dice, Señor, tú eres grande. Aunque pases por todas estas dificultades, tú me acompañarás, tú me sostendrás, tú eres fiel. Cuando uno mira el resto de la oración, ella está exaltando todo eso. Mira esto, yo me imagino las calumnias, hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. En pocas palabras, a los que están pensando y deseando cosas malas para mí, tú los esparciste y me diste la victoria. Entonces, esta chiquita de 12 años está viendo el panorama, pero está creyendo a Dios para salir adelante. No importa si tu fe es pequeña, no importa si tú te sientes como María, pequeña, abrumada por el llamado que Dios ha hecho sobre tu vida. Pero yo quiero decirte, Dios cumplirá su palabra y Dios engrandecerá sobre ti. Amén. No temas al llamado que Dios tiene
para tu vida. Quiero aprovechar en esta hora, Gerencia se fue, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, pero quiero orar sobre Ramón y Lisette, y también quiero orar. No te llevas a Tomás, ¿cierto? No te lo lleves. Ok, bueno, quiero orar sobre ustedes y sobre Jeremías también, que son los chicos que están aquí con nosotros. Vamos a poner un momentico en pie. Gina y José, vengan acá adelante también ustedes dos. ¿Puedes venir acá? Si puedes. Fai, ven con Jerry también. Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo con las personas que más amas. Recuerda, Jesús te ama y nosotros en Tubaco también.